que hablar de otros temas que también son importantes en el ámbito de salud, porque ustedes saben que todavía estamos en pandemia, hemos iniciado el proceso de vacunación, pero hay una novedad porque ahora se habla, incluso el ministro Óscar Ugarte ha confirmado que el proceso de vacunación de adolescentes se dará el cuarto trimestre del 2021, pero nos preguntamos nosotros si esto va a tener un impacto probablemente en cómo impactaría la posible vacuna en este sector de la población. Vamos a poder hacerlo, ya hay la autorización incluso de DIGEMIT para poder iniciar este proceso, pero ¿cómo lo hacemos? Seguramente hay muchos papás que están preocupados. Estamos en línea telefónica con la doctora María Esther Castillo. Ella es pediatra infectóloga de la Clínica Delgado. Doctora Castillo, buenos días, bienvenida a RPP. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora. Sí, buen día, doctora. De hecho, Sí, es real. Sí, cuéntenos, por favor, porque estamos con la expectativa. Inicia la vacunación para este grupo, al menos ya se ha anunciado, pero seguramente hay muchos papás que están preocupados, ¿no? De la eficacia y de las implicancias que esto podría tener en nuestros adolescentes. de hecho, ante esta situación de pandemia en donde se han tenido que liberar vacunas de emergencia, en el sentido de que paralelamente a la evidencia de seguridad y eficacia se ha tenido que vacunar a la población, ¿no? Como la única estrategia costo efectiva de poder contener la diseminación de este virus en la gente. Y como toda vacuna, inicialmente se tiene que identificar el grupo poblacional que al infectarse se complica o se muere, ¿no? En un primer momento de la pandemia, y estamos más de un año, se vio que el grupo afectado generalmente eran los adultos y adultos mayores, ¿no? Es por ello que la toma de decisión de vacunar en un primer momento fueron estos grupos etarios. Y como ocurre con otras vacunas para otras enfermedades, para poder, digamos, contener desde el punto de vista de salud pública, no basta vacunar solamente a los grupos de riesgo en un primer momento, sino también vacunar en lo posible a toda la población, porque es la única manera de poder contener la diseminación. Dada cuenta de que al vacunar a una corte de poblacional, nosotros decimos para el caso de esta infección por el SARS-CoV-2, alcanzar un 70% por lo menos de toda la población vacunada. Entonces, hacia ese camino, progresivamente se van incorporando los grupos etarios para beneficiarse de la vacunación. Nosotros ya estamos en una etapa, ¿no?, en la cual ya se está vacunando, entiendo yo, entre los 50 y 60, y probablemente como paralelo a los estudios de eficacia y seguridad de los laboratorios de investigación, en este caso la vacuna de Pfizer, que es una plataforma nueva de RNA mensajero, ya se ha visto que es seguro y eficaz en la población de adolescentes. Es por ello que una vez que han cumplido, digamos, los requerimientos regulatorios para aprobación, que ya se están vacunando acá en Estados Unidos, obviamente los países también van a incorporar, previa a la autorización de las autoridades respectivas, para el caso de nosotros, DIGEMIT, ya se dio, permítame una interrupción, doctora. Sí, doctora Esther Castillo, buenos días, soy Mauricio Fernandini. Ya se dio la aprobación, el ministro de Salud también lo comentó ayer, en el espíritu que muchos, entre 12 y 16 años, se han vacunado ya en distintos países del mundo, sobre todo porque están en edad formativa y les ha permitido tener clases presenciales que son tan útiles, ¿no?, en la formación de un adolescente. Así es. Lo que quisiéramos aprovechar de su participación es, si algún padre de familia está escuchando que ya se viene la vacunación para su hijo adolescente, cómo despejar los temores que aún persisten, ¿no? Hay personas, por increíble que le parezca, reacias a vacunarse, ¿no? Correcto, en ese sentido, la población adolescente ya lo viene haciendo con éxito y sin secuelas en donde se ha ejecutado, pero en nuestro país vamos a empezar. Así es que yo le rogaría despejar de alguna manera, si existiesen fantasmas o inseguridades en las familias con relación a los adolescentes, hacerlo luego de esta pausa. Gracias, doctora Castillo, por su paciencia. Volvemos.
Mamani, les acompañamos en esta edición de Encendidos. Estamos hablando sobre un tema muy importante sobre COVID-19 en niños. Inicia un proceso de vacunación, ya se anunció para nuestro país, en el caso de adolescentes, pero también es importante aclarar a la ciudadanía que la COVID-19 en este nuevo escenario, a un año, un poco más de haberse registrado el primer caso en nuestro país, también afecta y afecta de forma grave a nuestros niños. Mauricio, amigos, estamos con la doctora María Esther Castillo, pediatra, infectóloga de la Clínica Delgado. Y antes de continuar con la conversación, me gustaría compartir algo con ustedes, porque esta mañana hemos recibido la información aquí en Cusco, y es preocupante, de que hay niños en la unidad de cuidados intensivos, un bebé de 5 meses que está grave, no tenían factores de comorbilidad, y los médicos aquí en Cusco están preocupados porque ni siquiera tenemos un UCI de pediatría para atenderlos. La situación es complicada y lo digo porque los papás de pronto dicen a los niños no les afecta, pero en esta nueva etapa parece que sí, y de forma grave. Doctora Castillo, la situación es complicada, en muchas partes del país seguramente se registra la misma situación. Sí, claro. De hecho, pueden presentar formas complicadas. Generalmente son aquellos niños o adolescentes, en este caso, que tengan comorbilidad, son los que sí pudieran desarrollar, si se infectan, formas complicadas que pueden hasta inclusive comprometer su vida. Pero también se ha visto que niños y adolescentes sin mayores factores de riesgo, como ha mencionado, va a depender de la carga viral y de la respuesta de cada individuo, que puedan desarrollar también formas severas. Como eso en realidad a veces es difícil de predecir, es mejor la oportunidad de vacunarlos oportunamente para prevenir, uno, que se infecte, que se enferme o que contagie a otros susceptibles que pueden estar en su entorno, ¿no? Por otro lado, no es la primera vacuna que reciben los adolescentes, en función a lo que preguntaba Mauricio, sí, ante el temor de los padres, ¿no? Ya los adolescentes hoy por hoy tienen un esquema de vacunas propias de su edad, porque ellos asumen otros riesgos de infección de otros agentes como meningococo, pertussis, la recomendación vacuna contra el papilomavirus humanos, ¿no? Por sus conductas y su de riesgo de exposición. Inclusive a esta vacunación se suma vacuna de influenza y ahora la vacuna contra el SARS-CoV-2, ¿no?, que nos genera este COVID-19. Entonces, a la medida que se apruebe es porque ha visto que es bastante segura, o sea, no tiene mayores efectos adversos que lo que se ha visto, generalmente efectos locales, y altamente eficaz de proteger al adolescente que se vacune con anticuerpos específicos contra este virus, ¿no? O una plataforma bastante moderna, cual es la vacuna de Pfizer, que es la que se está aplicando ya en nuestro país a otros grupos etarios y que se ha aprobado en adolescentes, como se está aplicando en otros países del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa, como yo les mencionaba, conforme va avanzando el comportamiento epidemiológico de esta pandemia, en la que se observa que otros grupos etarios más pequeños se van enfermando más. De hecho, las indicaciones de la vacunación se van a dar también en grupos más pequeños. Y probablemente en algún momento se va a incorporar como parte de un esquema regular, y quizás se va a incorporar junto con vacunas de influenza. Están abriendo ahorita estudios de vacunación, de vacuna contra COVID-19 e influenza, y verla, digamos, la que mantenga la seguridad y eficacia de poder darlo juntos en algún momento. Pero ahora no se ha dado, ¿no es cierto? En este momento... Todavía no. Exacto. Todavía como ¿Hasta qué edad un pediatra atiende a un niño? ¿Hasta qué edad es aconsejable, no? Claro, normalmente muchas instituciones públicas y privadas atienden hasta los 13 años. Sin embargo, existe ya la especialidad o la subespecialidad de medicina del adolescente, que está enmarcado dentro de una subespecialidad de pediatría. Y sabemos que el Hospital del Niño, por ejemplo, de Breña, tiene un servicio de medicina de adolescentes, ¿no?, con médicos especialistas que atienden a este grupo etario, que es un intermedio, ¿no?, entre el pediatra. Claro, porque y en este caso, para que nuestros oyentes lo tengan claro, el grupo a vacunarse sería de 12 a 18 años de edad, como ya está pasando en otros países del mundo. Y usted, bueno, imagínese, pediatra, nos confirma que uno va al pediatra máximo hasta los 13 años de edad, máximo, ¿no?
Bueno, Sin gracias. embargo, también los pediatras, como no hay muchos médicos adolescentólogos, los pediatras atendemos hasta los 18 años. En la clínica Perfecto. Delgado, por ejemplo, podemos atender siempre y cuando son pacientes que los sigamos ya varios años, ¿no? Perfecto, doctora María Esther, gracias Claro por que sí. acompañarnos en Con Encendidos. todo gusto. Bueno, en este caso los padres de familia, porque son en su mayoría menores de edad, tienen toda la información para ir preparando a sus adolescentes para esta jornada de vacunación, que repito, ya se da en otros países del mundo y ahí el ministro de Salud la anunció acá, la DGMIT ya aprobó, es la misma vacuna, exactamente la misma que tenemos ya, la de Pfizer aquí en el Perú. Dime, Noemí, A cuidarnos ¿con qué mucho, a vamos? cuidarnos mucho de verdad, Mauricio, porque lo que yo les contaba, lo que sucede aquí en Cusco es realmente complicado. Ayer dieron de alta a un niñito de 10 años que estuvo intubado, ahora están atendiendo a un niño de 7, a un niñito, un bebecito de 5 meses. No hay que exponer a nuestros hijos. La COVID-19 ahora los está atacando a ellos, a las personas jóvenes. No nos descuidemos, por favor. Ahora sí, tenemos información.